Buenos días, hermanos y hermanas, les envío un saludo de paz y bien. El día de hoy solamente quiero desearte todo bien, que Dios bendiga tu corazón, que todos los sueños, o al menos que algún sueño se te cumpla y que la paz no abandone tu corazón en ningún instante en medio de las batallas cotidianas. Échale ganas, tú puedes y no te des por vencido, no te des por vencida, que Dios de una u otra forma siempre camina con nosotros. Escuchemos nuestro evangelio el día de hoy, que está tomado de Marcos capítulo 5, versículo 21 al 43. Escuchemos con mucha atención. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: «Mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva». Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar iba empeorando. Oyó hablar de Jesús y vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: «¿Quién ha tocado mi manto?». Sus discípulos le contestaron: «Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas: ¿quién me ha tocado?». Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa, y al comprender lo que le había pasado, se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: «Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad». Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: «Ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: «¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida». Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: «Talita cum», que significa: «Oye niña, levántate». La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué evangelio tan bonito, ¿no? El día de hoy nos dice el evangelista que Jesús ya no está en Genezaret, ahora está, me imagino que en Cafarnaúm, del otro lado, y ya lo esperaba una gran multitud del otro lado. Entre ellos nos dice que estaba Jairo, el jefe de la sinagoga, y dice que inmediatamente en cuanto lo vio, se le arrodilló a sus pies
y le pidió que sanara a su hija porque estaba enferma. Yo creo que aquí este jefe de la sinagoga olvidó absolutamente todas las riñas, las peleas que Jesús tuvo en las sinagogas, porque yo me imagino que él presenció mucho de eso, pero a él no le importó. En ese momento lo único que sabía este hombre era que su hija estaba muriendo y que Jesús tenía el poder para sanarla. Esa era su fe de este hombre. Pero luego Marcos nos pone este evangelio como si fuera un sándwich. En medio de una historia mete otra historia. Entonces la inicia, pero en la mitad de la historia inicia otra nueva historia, que es aquí cuando escuchamos la historia de la mujer hemorroísa. Nos dice el evangelio que esta mujer tenía una hemorragia vaginal y algo que le estaba acabando la vida. Nos dice el evangelio que por 12 años esta mujer había padecido esa hemorragia y también ya había gastado todo su dinero para poder curarse, pero nada mejoraba, seguía peor. Tenía la enfermedad, pero todavía tenía el estigma de la ley. Ante el pueblo, ante la ley judía, era una mujer impura. Por lo tanto, no podía estar en público, no podía atender las ceremonias o los momentos de oración. Tenía que alejarse constantemente, incluso de su familia. O no sabíamos si tenía familia, quizá era una viuda, no nos dice nada. Entonces, tenemos a esta mujer en una situación tan difícil. Está en bancarrota, no tiene ya dinero para seguir atendiéndose. Imagínate nada más a esta mujer anímica, cansada, desesperada, preocupada por su condición. No podía hacer nada. Escucha hablar de Jesús, de todo lo que estaba haciendo. Y su fe creció y creció en él. Tenía un obstáculo y estaba preocupada porque no podía meterse entre la gente. Pero su necesidad y su fe por Jesús, ella se animó. Y pensaba así, nos dice el evangelio, con que solo toque su manto, yo voy a sanar. Y se anima. Y va contra la ley, y va con lo que digan otras personas. No le importa porque ella tenía esa fe y tenía esa necesidad de sanar. Entonces va y le toca el manto a Jesús y ella queda sana inmediatamente. Dicen que el sangrado paró en ese mismo instante. Y Jesús es cuando siente que una energía sale de él. Y porque él sabía lo que estaba experimentando, se atreve a preguntar quién me ha tocado. Y todavía los apóstoles, un poco burlones o burlistas, le dicen, pero pues ¿cómo te atreves a decirle que quién te ha tocado si venimos entre toda esta gente? ¿Por qué preguntas eso? ¿Que quién te ha tocado? Ella está ahí todavía y se da cuenta de que ha quedado sana, pero ahora Jesús pregunta y ella le da miedo porque dice ¿qué me van a hacer? Porque hizo algo que estaba en contra de la ley. Había tocado a Jesús y entonces al tocar a Jesús, Jesús ahora estaba impuro porque ella tenía esta hemorragia. Y entonces esta mujer sale de entre la gente y le dice yo te toqué. Con esto Marcos nos dice que Jesús no solamente vino a dar regalos, sino que se vino a dar todo él. Absolutamente toda su energía, toda su vida, todo su cuerpo, nos lo ha entregado a nosotros para que seamos fuertes en esta vida. Que nosotros también no podemos ensuciar, no podemos contaminar a Jesús porque Él es pureza pura. Al contrario, al nosotros tocarlo, Él transforma inmediatamente lo que somos, nuestro mal, nuestra enfermedad, nuestro pecado. Entonces cuando la mujer le dice que ella fue, se pone de rodillas ante sus pies. Y aquí es la única vez que Jesús le dice, hija, levántate. En ninguna otra parte vuelve a usar este adjetivo de hija, levántate. Y se lo dice con una ternura única, porque él sabía del dolor que esta mujer había pasado. Pero también sabía de esa gran fe que le había curado y que le impulsó a que fuera ante él para que la curara. Y después Jesús le dice, tu fe te ha curado,
pero en realidad fue la fe que ella tenía en Jesús la que la curó. Enseguida, cuando esto estaba pasando y esta mujer había quedado curada, llegaron los criados de Jairo, nos dice, y que le dijeron: ya no molestes al maestro, ya se murió tu hija. Entonces estos pensaban que solamente cuando estaba enferma la persona Jesús podía curar. Pero no, Jesús no solamente puede curar, Jesús resucita. Nos resucita de muchas formas, pero principalmente nos resucita al final de nuestra vida. Y le dice Jesús a Jairo: no temas, le dice, ten fe. Y se fueron a la casa de Jairo. Aquí Jesús solamente llevó con él 3 de sus apóstoles, a Pedro, a Juan y a Santiago. Este milagro no va a ser público como lo han sido las otras curaciones. Marcos nos indica que ahora va a ser este milagro en privado y les pedirá que no le digan a nadie lo que pasó. Después llegan a la casa y también escuchamos que estaba un ruido horrible de gente llorando y doliéndose por la muerte. Y después, cuando dijo Jesús: ¿por qué lloran? ¿Por qué todo este alboroto? Le dijo: la niña solamente está durmiendo. Y todos se burlaron de él. Dicen que toda esta gente que lloraba y que hacían este alboroto era gente que eran contratados para eso. Entonces se burlaron porque en verdad no tenían ningún respeto ni un amor por esa niña. Este es un momento muy importante en el Evangelio de Marcos. Esta va a ser la primera vez que escuchamos hablar a Jesús en su lengua nativa, arameo, y le dice a la niña: Talitha cum, que quiere decir: óyeme, niña, levántate. Y algo muy interesante, cuando Jesús les decía que la niña solamente estaba dormida, que no estaba muerta, la gente todavía no entendía. La niña en verdad estaba dormida. Y es lo que nos va a pasar a nosotros. Nosotros no morimos, dormimos. Porque la muerte ha sido conquistada. Y un día despertaremos. Un día la voz de Dios nos despertará. ¿Qué aprendemos de estas 2 parábolas? Échenle ganas cada día a su fe. No se desanimen, no se dejen caer por las adversidades de la vida. Y si hay momentos en los que sientes que no vas a poder, los momentos en los que te sientes rechazado, te sientes perdido, te sientes derrotado, cansado, agobiado, atrévete a acercarte a Jesús y tócale el manto. Y te lo digo así, literalmente, róbale un milagro. Pero hazlo con fe. Y muchas veces tenemos que hacer lo que esta mujer y este hombre han hecho ante Jesús. Hay veces que sí verdaderamente necesitamos ponernos de rodillas y pedirle a Dios que nos ayude en la situación que estamos pasando o en lo que nos hace sufrir, en lo que nos hace batallar. No olvides esto: Dios nos regala este día. No es para que suframos, no es para que nos sintamos fracasados, no es para que nos digamos palabras negativas a nosotros mismos. Lo primero que quiere Dios en este momento es que te levantes, que des gracias y que veas lo importante que eres como persona. Y que tú mismo no puedes ser el que más se critique o el que más se juzgue. Hay momentos que tenemos que luchar por nosotros y salir adelante por nosotros. ¿Por qué? Porque es lo que quiere Dios para nosotros, que nos realicemos como personas, que seamos felices. Y hay momentos en los que tenemos que ir contra toda corriente para alcanzar la paz interior, así como lo hizo esta mujer, así como se atrevió Jairo a acercarse a Jesús a pesar de que él sabía que lo iban a criticar por acercarse a él. Pero cuando tenemos una necesidad tan grande, hermanos, vale la pena acercarse a Jesús. Vale la pena hincarse ante Él. Vale la pena robarle un milagro. Hermanos y hermanas, que Dios los bendiga. Y hoy te dice Jesús: hija, hijo mío, levántate. No te quedes ahí. Que todos tengan un excelente día. Amén.